Vamos a hablar de lo simbólico, cómo logramos que esas historias se sigan construyendo cada vez más y más, y para ello vamos a pensar en lo sistémico, cómo producirlas, cómo financiarlas. Vamos a pensar en los públicos, en ese desafío que tenemos todas las historias, no solo las historias afro, de llegar a nuestras audiencias. Y vamos a pensar en el futuro. ¿Cuál es el futuro para el movimiento? ¿Cuál es el futuro para un cine colombiano más incluyente, más diverso, que cuente mejores historias? Y para ello vamos a empezar con nuestra querida Jenny, que está haciendo su primer largometraje de ficción y nos va a contar cuáles son esas historias que ha contado, de dónde vienes. Esta historia que estás preparando, ¿cuáles son tus personajes? ¿Cuál es la historia? ¿Y cuál es la intención? ¿Cómo la ves dentro del panorama de historias del país? Gracias. Bueno, muy buenos días, no sé, tardes, días. De verdad que es un privilegio estar acá, pues también con todos los desafíos que eso implica. Soy Jenny, pues de profesión soy directora de cine, pero también he sido, y creo que en este tiempo de la vida, un poco más gestora, donde pues como construido sueños desde otras perspectivas, desde otras formas del quehacer. Entonces para mí es como hablar de esta película y de lo que está pasando ahora también es un camino y es un cambio totalmente repentino, porque estaba muy enfocada como en otras dinámicas, pero esta historia para mí tipifica también esa acción performática del arte y de hacer cine. Para mí en este caso es como entrar como en esa catarsis personal de tantos miedos, desafíos, sueños, esperanzas que tengo en el corazón, y entendiendo que el hacer cine en este momento para mí se convierte no en una apuesta donde tenemos que hablarle a todos, no quiero hablarle a todos, quiero sencillamente usar este espacio para poder hacerlo, porque creo que es importante empezar, ¿no? Y es ahí donde tenemos que, ese es el desafío que tenemos, y es arrancar y crear estos nuevos horizontes, estos nuevos panoramas para que la industria pues siga desarrollándose. La historia tiene, me comentas ahí los tiempos, creo que ya un minutico. Bueno, la historia son básicamente 3 personajes, en este caso es una niña llamada Pamela, y Pamela se llama, o es el nombre de mi primera hija. Entonces se imaginarán también cómo es transformar a Pamela en una película, ¿no? Es transformarme a mí misma y es como verme desnuda en un espejo, y eso también duele, y duele bastante. Entonces este desafío también es enriquecedor. ¿Qué quiero hacer con esta película? Y mi apuesta política es que entendamos que necesitamos que las personas negras y los artistas y cineastas negros empecemos a tener espacios seguros de contarnos, sin importar hacia dónde estamos, ¿no? Por ahí Rodrigo hablaba un poquito de las transformaciones que hay frente a los caminos que estamos recorriendo, y creo que mi apuesta política es esa, sencillamente hacer que las cosas sucedan, es empezar a crear desde nuestros imaginarios, sin importar el lugar a donde están, y creo que eso para mí significa esto, y es también la responsabilidad personal de hablar también desde mí como mujer, de representar a mi mamá, de representar a mi hermana, a mis amigas y a la gente que está alrededor y que ha construido conmigo un sueño totalmente largo, y creo que eso es como mi responsabilidad principal, y es hablar por aquellas que han construido conmigo y que siguen abrazando y apoyando este camino tan loco y tan difícil que es el cine en este tiempo. Gracias. Quisiera pedirte que amplíes un poquito la historia de Pamela. ¿Qué le pasa a Pamela en tu largometraje? Okay. Pamela vive en este caso una transformación porque ella está como en el presente, en el pasado y el futuro, ¿no? A partir de su mamá y de su abuela. Es una niña que va a atravesar a través de estas 2 voces dentro de la sabiduría que la acompañan, lo que es la vida, lo que es la muerte, y sobre todo lo que es lo que es ser una niña negra en 1995. Entonces ha sido también un desafío, ¿no? Porque la gente dice, bueno, ¿cómo voy a representar o qué tiene que ver una niña negra en el 95 cuando ya las niñas negras hacen otras cosas? Es que ese es el punto, ¿qué pasó en esa época, ¿no? Y cuáles son las cosas puntuales que transformaron y que siguen transformando no solamente mi vida y lo que hacen que sea yo ahora.
Y creo que la historia es eso, es cómo transformarse a partir de esa sabiduría que hay desde la muerte, desde la vida y sobre todo desde los sueños. Gracias, Jenny. Pues tenemos muchas ganas de ver tu película y estamos pues muy emocionados de que concursaste con un gran número de directores y directoras, dramaturgos, y les ganaron ustedes dos a todos los demás en esa convocatoria, una de las primeras con enfoque de equidad racial del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico creado por la Ley de Cine. Aquí tenemos a Diana Díaz, directora de la DACMI, que tiene bajo su responsabilidad las políticas audiovisuales en el país. Y de verdad es una gran oportunidad que se haya abierto esta convocatoria. ¿Cómo ha sido la trayectoria de Rayson? ¿Cómo fue la historia que ganó ese fondo? ¿Y por qué contar esa historia en este momento del país? Bueno, saludo al público. Digamos que la historia es larga, pero yo diría que viene de ese anhelo de verme representado en esas películas que me gustan, porque yo desde niño he sido fanático del cine de fantasía, pero no me veía representado en esas películas. Entonces, un ejemplo es El Señor de los Anillos, que es hecho sobre un universo nórdico. Entonces, lo que es negro, digamos, los personajes negros en estas películas son los antagonistas. Entonces, desde ahí empieza como un querer contar historias fantásticas, pero con nuestros propios héroes que sean negros y que nos representen y que no sean los malos de la película, sino que sean precisamente los que pueden salvar el día. Además, esto que genera digamos, una invasión cultural. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros somos fanáticos de este tipo de cine, es un cine que viene de Japón, es un cine que viene de Estados Unidos, y entonces siempre estamos permeados por esa cultura que no es la nuestra. Entonces siento yo que es momento de nosotros llevar nuestras historias a esos otros mundos, a esos países que nos han contado sus historias. Qué bueno es nosotros llevar las nuestras. Y la historia se llama El maravilloso viaje de Aquinte, que es la historia de un niño afro del Chocó, cuya abuela cae profundamente enferma, terriblemente enferma, y le dicen que la única forma de salvarla es recorrer la selva chocuana hasta el otro extremo, en donde existe un sabio que es el único que puede crear esa cura que puede salvar a su abuela. Entonces ahí nos sumergimos en un mundo de estas creencias nuestras, ¿no? Que son las creencias mágico-religiosas de nuestra gente, los espíritus, la medicina ancestral, pero también esos pueblos indígenas que se encuentran en estos territorios y toda su mística. Entonces el viaje de Aquinte es descubrir ese Chocó místico, pero también todos esos valores que están ahí y que de pronto falta contarlos más. Esa es un poco la trama. Pues dos historias muy diferentes, una historia de pronto más íntima, más personal, una historia desde el punto de vista femenino, una historia desde una niña. Y nos irás contando otras cosas que le han pasado a esa historia. Y Rayson con una historia más de mitos, de leyendas, pero yo cuando leí el tratamiento pensé que iba a ser una animación, porque es una película que se va a hacer con personajes reales, con muchos efectos, y yo decía, esto va a ser difícil de realizar, ya sea en cualquiera de los formatos, va a ser un proyecto complejo, pero Rayson me contestó, es que he hecho muchos como ese ya, tengo mucha experiencia, yo decía, con esta seguridad, convenció al jurado del FDC y nos convenció a todos, estamos todos convencidos de que este va a ser un gran largometraje y ahora vamos a discutir un poquito cuáles son los caminos para que se pueda hacer. Pero primero queremos oír en este primer capítulo sobre lo simbólico, sobre las historias, sobre qué historias contamos a un director que a sus 40 y muy poquitos ha hecho ya 5 películas propias
ha dirigido 5 películas propias, la primera de las cuales para mí es una de las películas fundacionales de la ley de cine de estos últimos 25 años desde que estamos con ley de cine, y que además ha producido 18 largometrajes en estos 20 añitos, empezó pues muy joven. ¿Cuáles son las historias que le interesan a Johnny Hendrix y Nestroza? Las que ha producido y las propias, en una versión muy sintética, y por qué son importantes para Colombia, para la producción audiovisual afro o personalmente. Hola, buenas. Sí. Buenos días. Bueno, no creo que cuando hablamos del cine en general, todos arrancamos haciendo películas como muy cercanas, como queremos hacer películas con las cuales nos identificamos porque las hemos vivido, conocemos los personajes, conocemos la aldea en general en la cual nos movemos y con la cual podemos dialogar para poder llevar a cabo la película que queremos contar. Eso creo que le pasa a todos y a todas, porque siempre cuando llegamos a la ópera prima estamos hablando de nosotros mismos. Lo que ocurre es después, cuando ya la película logra tener éxito o no, la segunda película pues como que nos queremos diversificar, pero además también el público, que casi siempre es el FDC, pues como el entorno que normalmente hace que pasen las cosas en esa primera película, siempre es la que te empuja a, bueno, el que sigue. Y en ese que sigue, normalmente uno quiere agradar. A mí me pasó, por ejemplo, mi primera película fue Chocó, y esa película, pues yo la conocía pe a pa, porque conocía a los personajes desde muy niño, y sabía lo que quería contar, cómo lo quería contar. También lo que me enamoraba en ese momento era hablar sobre unos movimientos que se empezaban a dar, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Y eran esas libertades que ahorita de alguna u otra forma como que nos acogen y precisamente nos tienen el mundo un poco cambiante y un poco diverso. Entonces de ahí nace Chocó, y venía con mucha fuerza y venía también con mucho tiempo de haberla pensado. Mi segunda película era una película en la que quería agradar más y quería atrapar mucho más público. Entonces me aviento con una película que tenía muchos efectos, pienso en Reyes, y que tenía demasiadas cosas, es decir, era una torta demasiado grande de atrapar, y se llamó Saudó. Creo que con el tiempo le he cogido más amor de lo que debía, y empiezo a entender mucho más la película. Creo que esa película debería haber sido un libro y no una película. Obviamente uno ya mira la obra con distancia y demás, y creo que el guión era demasiado bueno para la película que fue. Y creo que para hacer una película como esa se necesitan demasiado dinero, demasiados recursos para poder lograr tener el eco que uno quiere tener. Pero a partir de allí, y hubo un reset, creo, en las historias que me acogían, y empecé a contar historias, digamos, de minorías, porque creo que era mucho más fácil empatizar. Es muy fácil para mí como una persona afrodescendiente entender las problemáticas de la mujer, entender las problemáticas étnicas de comunidades indígenas, entender todas las problemáticas LGTBI, porque de alguna u otra forma se ha vivido la discriminación de una forma directa y en primer grado. Entonces desde allí todas las películas que empecé a coger o que empecé a tomar venían con problemáticas de minorías, o eran películas demasiado personales, con directores que querían o directoras que querían aportar en una ópera prima o en una segunda película. Muy bien, o sea que si estamos hablando del desafío simbólico, lo que entendemos es que tenemos muchas historias personales por contar, que cada uno de ustedes ha priorizado sus propias experiencias y las experiencias próximas, pero también un diálogo con otras experiencias en donde se participa de ciertas sensaciones o de estar en grupos minoritarios o de ser voces que todavía no han tenido suficiente presencia y desarrollo en la narrativa colombiana. Y yo creo que eso es una apuesta política importante, y yo creo que es la apuesta que de alguna manera también ha intentado el programa del Ministerio
pues con muchos pasos muy interesantes. Diana, si nos puedes contar, ya un poco pasando a esos instrumentos que permiten de una manera más sistémica ir generando una posibilidad de oír a todas esas voces. Además, no solamente en el cine, empecemos a discutir el audiovisual como ustedes lo han venido planteando de una manera más amplia, convergente, lo digital, lo intermedial. Cuéntanos un poco esa apuesta de oír estas voces, ustedes desde la institucionalidad, cómo la están soportando, apoyando, creando condiciones favorables para que se puedan oír esas voces. Gracias, David. Buenos días a todas y a todos. Efectivamente, desde el año 2022, en la DACMI, el proyecto de comunicación étnica decidió abrir una línea de trabajo específica llamada Afrocolombias, que lo que busca es fomentar este cierre de brechas y generar procesos que fortalezcan la creación, la producción, la circulación de contenidos sonoros, audiovisuales, cinematográficos, interactivos propios. Eso es el fortalecimiento de procesos de comunicación propia en distintas instancias, en distintos lugares. Y este ha sido un ejercicio que incluso el año pasado, hasta el año pasado estaba, digamos que contenido en el proyecto de comunicación étnica, pero hoy en día la línea de Afrocolombias tiene un liderazgo propio, que está en Mario Libres, es decir, que cada vez más se va fortaleciendo. Y solamente para dar como alguna idea de cómo ha venido creciendo, en el 2022 se destinaron más de 223 millones de pesos a este proyecto y este año estamos por el orden de los 909 millones de pesos de Afrocolombias. O sea que realmente lo que necesitamos son procesos que evolucionan. Hay que dar los primeros, o sea, primero hay que dar primeros pasos. Hay que abrir los espacios y generar las condiciones para que la oferta y la demanda se produzcan. Hay que acompañar esos procesos y hay que posibilitar que estos procesos crezcan y evolucionen. Entonces, otro ejemplo es que en el 2022 trabajamos con 10 escuelas y este año esperamos trabajar con 15. En el 2022 fueron 8 contenidos creados. Este año esperamos que sean 45. Y en el 2022 fueron 130 personas formadas y esperamos este año contar con 225. Y digo esperamos este año porque está dentro de los planes, ya hemos arrancado, pero pues será todo el segundo semestre lo que esperemos que suceda. Esto solamente para hablar de lo que sucede en la DACMI con Afrocolombias, pero también tenemos otro tipo de procesos, como todo lo que sucede o ha venido pasando en el FDC, que con estas categorías de creación de contenidos étnicos que arrancaron en el 2020 con un foco muy particular, y este año tenemos como diversidad de categorías que es importante traer a colación. Por ejemplo, escritura de guión para largometrajes de poblaciones étnicas. Tenemos 4 estímulos este año, realización de cortometraje infantil de poblaciones étnicas. Tenemos 2 porque esto sí es una obsesión mía. Yo estoy absolutamente segura de que los primeros años son para siempre y de que las audiencias de los contenidos propios se les forma desde los primeros años. Y por eso es la importancia de atravesar lo infantil en todos los escenarios que podamos. Y me encanta escuchar que la historia de Jenny tiene un personaje de una niña, que es Pamela. Y me encanta escuchar que la historia de Rachel tiene un personaje que es un chico. Me encanta, eso me parece fantástico. Realización de cortometrajes por poblaciones étnicas, 4, y realización de cortometrajes de poblaciones étnicas tenemos 2 este año, y sí ha sido un trabajo de muchísimo diálogo con las comunidades, con las organizaciones, con Manos Visibles sin duda. En Afrocolombias, el año pasado tuve la oportunidad de participar en el proceso y tengan la seguridad de que en la DACMI en este momento estamos haciendo todo lo posible por primero escuchar, hacer una atenta escucha y luego seguir creciendo para ver qué medidas se pueden tomar desde lo
institucional que fortalezca estos procesos de comunicación propia. Muy bien, entonces tú nos das un panorama desde dos instrumentos muy potentes que son uno, el fondo creado por la Ley de Cine, el FDC, que tiene todos estos ya programas específicos, convocatorias específicos con enfoque étnico, y nos cuentas las acciones que has liderado desde el ministerio, otra instancia con financiación propia y con unos recursos que suenan bastante altos porque sabemos las limitaciones de presupuesto que siempre hay en la dirección. Yo quisiera preguntarle a Rayson por otro lugar de financiación que sé que ha aprovechado bastante, que son las convocatorias de Mintic, primero. Esa sería una primera pregunta, ¿cómo son y cómo ha sido ganarse una tras otra y producir series y programas para la televisión pública? Y la segunda es, ¿cuáles han sido los 3 logros más importantes del largometraje después de ganar el FDC? Es decir, ¿qué cosas ya han pasado que pudiéramos decir, es que tengo esta alianza, es que esta universidad me va a dar aquello, es que esta productora va a estar conmigo, es que este patrocinador de pronto nos va a dar recursos? No sé si ya podemos decir, o de pronto en términos de desafíos, la búsqueda más importante que estoy haciendo, o el logro de tener un superproductor como es Diego Ramírez. No sé, esas dos preguntas ya como mirando cómo aterrizar esa película y producirla y que esté terminada dentro de 3 años, 2 años. Eso esperamos. Bueno, la primera pregunta sobre Mintic. Mintic se abrió el año, Geni, era 2020, ¿cierto? Que se abrió la primera vez la convocatoria para, digamos, las comunidades negras. Anteriormente había unas convocatorias para documentales y lo que sucedió es que un amigo de Afrocolombias, que es Arley Murillo, que creo que ha dialogado con nosotros, hizo digamos, juntó a los productores negros, que aquí hay varios, y a Mintic para charlar sobre lo que estaba pasando con las convocatorias. Y ellos tuvieron a bien escucharnos. Entonces nosotros les planteamos que nos encantaba a la gente negra, afro, nos encantaba contar historias de ficción y que no nos abrieran solamente convocatorias de documentales, porque eso era la regla. Y entonces, por ejemplo, yo nunca encontraba por dónde meterme. Y así se ha visto que esas convocatorias es a las que más le apuntamos nosotros como sector audiovisual. Y entonces esa primera vez se abrió, creo que eran con 2 estímulos para arrancar con estos estímulos, y a partir de ahí ha venido creciendo. El primer año fueron 2 estímulos, el segundo año creció a 3 y así sucesivamente, y cada año ha ido aumentando el presupuesto, muy poco, pero ha ido aumentando. Y lo que pasa es que se decía antes que nosotros no nos gustaba producir y que no nos gustaba la ficción, entonces hemos demostrado de que sí, y eso ha hecho que las convocatorias vayan creciendo y se vayan alimentando. Todavía tenemos en conversaciones internas que tenemos como productores afros, sentimos que queremos todavía muchas oportunidades para cosas más grandes, para hacer cosas como las que Johnny Henry planteaba con la película Saudó, porque son esas historias en la región abundan, esas historias alocadas, místicas, abundan en nuestras regiones, y sentimos que, bueno, por ahí sería un camino interesante que sigan creciendo. Pero creo, y lo que siento es que el panorama ha ido mejorando, los esfuerzos que han hecho desde la ACNI, desde las organizaciones. Tengo que mencionar a Manos Visibles y a Algo en Común desde La Raíz, que también a partir de eso pude ganar el incentivo para el largo. Y bueno, con eso paso a la segunda pregunta, y es que después de ganar el FDC, uno de los grandes logros sí ha sido, digamos, conectarnos con un productor grande como es Diego Ramírez y Nancy Fernández con 64 Films. Y esto pues obviamente es un respaldo importante porque pues también nos da mucha más credibilidad.
Pero también la película ha tenido la oportunidad de estar en espacios como el Festival de San Sebastián en España y también en la Berlinale, en el IFN, que es el mercado audiovisual de europeo. Y allí hemos hecho unas conexiones que estamos ahí conversando para hacer coproducción con España y con Alemania. Pero también ahorita tenemos algo que está en movimiento, que pues no puedo hablarlo muy claro, pero hay unos fondos en Norteamérica para personas afro. Y entonces tenemos como que la puerta abierta, no se ha concretado, pero estamos caminando en ese sentido. Y decir que hacer un largo es otra cosa totalmente diferente y que uno descubre que es un mundo totalmente distinto, empezando por los estímulos automáticos del FDC, ¿no? que nos permiten viajar a mercados, participar en cosas como el mercado de Cartagena, ¿cómo es que se llama? Encuentros Cartagena y así, o sea, es otra cosa. Yo ni no me había contado eso para uno meterse más rápido, pero es una cosa loca. No, excelente. Entonces, vamos mirando en esto de lo sistémico, vemos el FDC como el lugar por excelencia que ha estimulado la producción en general del cine colombiano en los últimos 25 años, programas con enfoque diferencial y con una acción afirmativa como los que nos presenta la DACMI. La experiencia de las convocatorias de Mintic más hacia series y hacia programas, pero donde ya entienden la importancia de generar narrativas regionales con enfoque hacia la ficción. El trabajo que hace de participar una película ya que tiene FDC en mercados internacionales, ir al IFM en Europa, estar en San Sebastián, estar en el FICSIM, mostrando el proyecto, mostrando el guión, conseguir un productor de muy buen nivel y esta idea que todos vamos a preguntarle al salir de aquí a ver quién logra el secreto, el fondo norteamericano que está abierto a las narrativas afro, todos vamos a ir a preguntar para saber qué tenemos que hacer para presentar nuestra película y ganarle a Quinte. ¿Cómo ha sido tu camino? ¿Te ganas el FDC? ¿Cuáles son las apuestas o los logros para completar la financiación de tu película? Bueno, yo desde que pues, me invitaron a este panel y cuando leía este tema también como de lo simbólico, ¿no? A lo sistémico, he estado mucho pensando cuáles son esas formas también, creo yo también muy hegemónicas en las que venimos llevando la realización cinematográfica en Colombia y sobre todo cuestionándome cuáles serían esas otras maneras para yo poder transformar la película o la financiación de esa película en cosas reales y tangibles, teniendo en cuenta que ya hay unas formas muy particulares de hacer cine, de conseguir recursos. Y mi cuestión es esa, ¿no? ¿Cómo me voy a otros lados teniendo en cuenta que pues esto es un camino que estamos recorriendo y me parece pues muy curioso porque dentro de los esfuerzos que ha hecho evidentemente la exministra Paula Moreno y muchos más para que esto suceda, pues todo lo que ha generado la Ley 70 y todo lo que el camino que hemos recorrido es ahorita bien, ¿cómo logramos hacer de esto una realidad para nosotros cuando es algo que apenas está arrancando y que no sabemos cómo se va a transformar? Entonces eso me ha llevado como a cuestionarme, David, y público, un poco también sobre las alianzas, y aquí de una vez aprovecho, seguimos en busca de aliados, aliades, amigos que quieran también como participar de este sueño, que con errores o sin errores tenemos que sacarlo adelante. Y ha sido interesante porque he podido como irme a otras formas para salirme de esa hegemonía. Como que yo digo, bueno, si yo no logro estar acá, pues ¿qué más voy a hacer? Porque algo que estaba pensando es, las cosas se hacen o se hacen, ¿cierto? Independientemente logre la Berlinale o logre lo que sea, es cómo hago para que eso sea una realidad, porque muchas veces la gente dice, bueno, el día que lo hagas, ese día te creo. Entonces, ¿cómo hago para que eso sea una realidad? Y en este caso he podido tener como unos acercamientos a otros cineastas, porque creo que lo que más quiero enriquecer de esta experiencia, primera experiencia, es el empaparme de cómo lo están haciendo afuera también y también qué está pasando adentro, y por eso he estado conversando con amigos y cineastas en Atlanta, teniendo en cuenta también como la trayectoria que tienen en el campo cinematográfico y sobre todo como las formas que tienen también para narrar desde sus adentros.
y asimismo buscando también alianzas en Inglaterra, también porque sé que pues, hay un movimiento también de artistas negros bastante fuerte, que se sale un poco de este mercado o de los mercados, pero igual nada, aquí estamos como construyendo y esa es como la apuesta en este momento. Genial, entonces porque yo fui testigo, Jenny, de un momento en que a mí me pareció que tú estabas a punto de encontrar un financiador muy interesado en tu proyecto, pero te puso como unas condiciones y me di cuenta que tu posición es: no quiero ceder muchos espacios de mi propuesta estética, de mi propuesta narrativa. Entonces creo que esa siempre es como la gran tensión, ¿no? Hasta dónde poder sostener mi proyecto en el esquema que lo prefiero me implica sacrificar ciertas posibilidades de alianzas o de financiación. Entonces, ahí como una reflexión importante porque, pues claro, uno respeta mucho tu posición como autora, pero también siente que de pronto en esas alianzas hay crecimiento y hay una mirada de tu proyecto para otras audiencias, para nuevos públicos. Entonces, siempre será como la atención. ¿Cómo ha sido, para cerrar, digamos, este segundo bloque sobre lo sistémico, además porque estoy viendo los tiempos aquí súper apretados, una de esas alianzas o una de esas estrategias de sostenibilidad de la producción de un señor que ha hecho 18 películas que no hayamos discutido en estas 3 intervenciones? Algo para aportar a todos estos jóvenes realizadores y realizadoras que están pensando en desarrollar un proyecto audiovisual, de pronto de largometraje, pero de pronto a ellos les interesa también más documental, o de pronto videojuegos, o de pronto series web o series para televisión. ¿Las plataformas de pronto? ¿O cuál sería, Johnny? Yo ya también estoy mirando el cronómetro, porque siempre llegaba a mí diciendo corticos. Es que como tiene tanta experiencia, sería para un taller de 2 horas con él solito. No, bueno, fíjate que cuando uno piensa en cuál sería, es que así como el mundo está cambiando, también los medios y las formas de contarnos y las formas de distribución están cambiando mucho. Entonces creo que depende cuál es el producto que tengas, asimismo puedes virar tu historia o buscar quiénes son los aliados pertinentes y cuál es el mejor camino para exhibirla. Yo creo que todo eso está cambiando tanto que ni las plataformas saben para dónde van ellas. Entonces todo el mundo está esperando que Netflix le compre o que le tome y creo que se está transformando demasiado que todavía Netflix no sabe literalmente hacia dónde va. Te digo yo, puede que ellos me callen la jeta muy pronto, pero creo que es como está la cosa. Hace unos años yo te diría que el éxito realmente es lograr hacer un circuito, y era lo que nosotros hacíamos en Antorcha, y era tener una idea o tener un grupo que generalmente gestionaba ideas, las cuales se desarrollaban, y mientras estabas desarrollando tenías otra en preproducción y luego tenías otra en producción y luego tenías una en lanzamiento, y era como, pero no se los aconsejo porque eso cobró factura en mi cuerpo y no fue tan bueno, a pesar de que produce muchas películas. La salud importa y creo que es mejor estar sanito y haciendo simplemente las cosas que te gustan. Y hoy en día sí creo que lo que uno sí debe hacer es coger el proyecto que tanto amas, buscar un aliado que sea el más genuino. A veces es bueno negociar, a veces no es tan bueno negociar, va a depender qué tanto ganas y qué tanto pierdes. Pero lo que sí hay que hacer es enfocarse en hacia dónde quieres llevar o hacia cuál es el público al cual va dirigido eso, porque eso va a cambiar mucho el proyecto. Porque entonces propongo que hagamos la tercera y la cuarta fase en una sola pregunta que les voy a hacer a cada uno, en donde creo que podemos conectar bien 2 temas. Y voy a empezar.
No, voy a empezar con el maestro, el decano de 43 añitos, que es que uno le da pena ante un hombre tan joven y con tantas realizaciones, no darle más tiempo. Entonces, en esta pregunta voy a estar mucho más, no voy a hacer tantos movimientos de mis cejas para que no parezca que estoy presionando más de la cuenta, porque creo que sí es muy importante, con tanta gente joven en este auditorio, que reflexionemos sobre dos aspectos muy importantes, porque siento que hemos sido muy desde cada uno de ustedes como realizadores y cómo hacer su película. Pero ahora les propongo que hagamos un giro radical, que es como yo creo que deberíamos empezar todos los foros sobre lo sistémico y lo simbólico, y es pensando en las audiencias, en nuestros públicos, en dónde están los públicos de nuestras películas, en por qué, Diana, las películas colombianas no están llegando en las salas de cine a casi ningún espectador. O sea, es que hay unos momentos que da mucha angustia ver tanto cine tan bueno producido que no encuentra sus audiencias. Entonces yo creo que sí tenemos que pensar, y propongo que pensemos como nos lo sugería Manos Visibles, Paula y el equipo, como en una visión de futuro, en donde muy pronto pensemos, porque es que ya estamos viendo con este foro de hoy tantas voces expresándose desde tantos formatos. Cuando uno ve a Ana María Jessy, cuando uno ve estas voces desde las artes visuales, desde la convergencia performática, desde tantos lugares, voces sí tenemos. Las voces están, las historias están fuertes. Estamos contando historias personales, pero estamos contando historias con valor político, que inciden en la noción que tiene cada colombiano de lo que es Colombia. Una Colombia que es más integrada con voces diversas. Entonces pero sí nos falta llegar a más públicos. Entonces pensemos en un futuro próximo, hablemos de 10 años, en donde estamos llegando con estos 2 largometrajes a muchas más personas, o las próximas 18 que va a ser Johnny Hendrix de aquí a 10 años. ¿Cómo es ese futuro? ¿Qué necesitamos? Una apuesta de cada uno, no pueden ser mucho más, para que esos públicos estén más cerca de nuestra producción audiovisual. Creo que es la pregunta del mercado en general. Creo que todo el mundo se está haciendo esta pregunta. Creo que hay Netflix, Prime Video, tiene a unos gurús allá pensándose literalmente qué es lo que va a pasar en 10 años porque nadie lo sabe. Hemos tenido esta discusión, la hemos tenido con muchos productores y con muchos exhibidores a nivel internacional, y es realmente qué se tiene que hacer y cuál es el camino, porque nadie lo sabe. Antes vos estrenabas una película y la estrenabas en un gran festival y eso daba para home run, venderla por todo el mundo, pero hoy en día no es así. Antes de responder esa pregunta, yo tengo que ir contrario a lo que dice David Melo. Creo que no es en Colombia, creo que el cine colombiano no es el único que no encuentra, digamos, el público que le llaman, y eso es una, perdón que lo diga así, creo que es una gran mentira que nos estamos echando, que nos están echando todo el tiempo. Porque cuando uno llega a hablar con los productores hollywoodenses, ellos tienen el mismo problema. Las películas de Hollywood no se están viendo en Hollywood. Pero hay una paradoja, y es que nunca tuvimos tanto consumo audiovisual como ahorita, y tantos jóvenes viendo en TikTok, en YouTube, en las plataformas, o sea que sí hay consumo. A eso voy. Entonces, ¿qué consumen? A eso voy. ¿Por qué no consumen más sus películas? Por eso, a eso voy. Bueno, mis películas todavía se siguen viendo. Entonces, ¿cuál es el secreto, señor? A lo que voy es que siempre estamos como mancillando y colocándole la cruz al cine colombiano de que es que no logra comunicar con su público, y creo que es una cruz que se le tiene que quitar al cine colombiano, porque el cine hollywoodense no lo logra, el cine francés no lo logra, el cine alemán no lo logra. Yo es que a mí, como se pueden dar cuenta, me la he pasado los últimos 25 años discutiendo con Johnny, dándole la razón siempre, porque él lleva 18 películas y yo no. Pero entonces, en 10 años, ¿cuál es el factor, la apuesta que haría Johnny Hendrix como productor y realizador para que sus producciones audiovisuales lleguen a más público? Miren, yo les diría a todos lo mismo que hago yo al día de hoy, y que lo vuelvo es decir, es como que estoy renaciendo, digámoslo así, de las cenizas, yo no voy a hacer nada que no me guste. Es decir, sí o sí mi pasión es la que dice qué es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque yo parto del hecho de que
en este mundo tan macabro y tan extraño, tiene que haber 10 pendejos igual a mí que les guste lo que yo hago. Entonces, Aquí hay uno. desde ahí digo, lo que hay que hacer no es dejar de hacer lo que sentimos o lo que queremos contar, sino que lo que hay que hacer es literalmente tratar de focalizar ese público que en estos momentos está diversificado, creo yo. No creo que es que se hayan ido del cine y se hayan escondido dentro del océano, no, se fueron a TikTok, se fueron a otras plataformas, se fueron a Netflix, se fueron a mil cosas. Lo otro es que en Colombia también tenemos una tarifa de taquilla muy cara en comparación a otros países. Y ahora Brasil acaba de anunciar que va a tener cuota de pantalla. Creo que eso ayudaría mucho al cine colombiano. O sea, que la primera respuesta que tenemos sobre cómo imaginarnos un futuro con más cine diverso, llegando a los públicos, es voy a seguir haciendo lo que me da la gana. Esa es la primera, pero está bonita porque esto lo dice un señor con habilidad para producir películas pertinentes y para llegar a los públicos. Me gusta. Pero voy a proponerle a Geni ahora otra mirada. ¿Qué está pensando para que tu película es de nicho, digamos? Es una película que uno no la ve como una película especialmente masiva. Y sin embargo, yo sí me la imagino en muchos lugares y en muchas visualizaciones. Y con un trabajo juicioso, por ejemplo, de influenciadores, de redes digitales, de crearle unas condiciones para que ese público que quiere ver tu película, que no es tan pequeño, la encuentre. No sé qué has pensado, qué nos puedes contar como que sería tu apuesta y la invitación de pronto, hablándole a una institución como la que representa Diana, como qué le pedirías a Diana o sí, como dónde ves una posibilidad para que una película como la tuya en 10 años la tenga más fácil que hoy. Bueno, yo sí aprovecho también para hablar de mi película, que estoy pensando y también que estoy pensando de lo que está ocurriendo con toda esta bomba de cineastas y de gente que quiere hacer cine y que está haciendo cine. Y la pregunta ahí es, ¿qué te hace un cineasta? ¿No? Entonces, es estar en una plataforma, es estar en un festival, en un mercado, es que te den un honor, una palma. O sea, ¿qué es ser cineasta cuando, como decía Hendrix, está migrando, y lo que dices tú, está migrando esos públicos a otras plataformas? Entonces, también tiene nuevamente, este panel me cuestionó más que cualquier otra cosa. Entonces, parte de esa apuesta, que creo que es importante que esté aquí también Dagny, y sé que estamos aquí también gente y personas que estamos quizás en esa misma línea pensándonos esta vuelta, y es cómo creamos también espacios independientes de distribución y circulación, porque creo que no podemos seguir entrando en esta dinámica circular donde ¿Piensas como en un Retina Latina, Reloaded, o en qué piensas? Me pienso que en 10 años lo que tenemos que lograr como cinematografía colombiana negra es crear espacios de distribución donde tengamos la libertad de ser, donde no nos digan, es que tu narrativa no me sirve, ¿no? Porque no cumple con las características de la cinematografía mundial. Porque aquí hay voces, como decía al principio, el performance de nuestras voces va a ser tan diversa que va a requerir espacios, para mí que me encanta esta palabra, espacios seguros, donde podamos ganar, porque el artista, nosotros como cineastas, necesitamos comer. Y necesitamos un espacio que no solamente te dé una palma, también te dé dinero, te dé un reconocimiento, no desde el orgullo, sino también desde la dignidad como artistas. Y creo que esa va a ser una gran apuesta. Y ya para cerrar, con mi película, para mí eso es un experimento que me estoy disfrutando. Entonces por ahí escucho la responsabilidad. ¿Qué estará haciendo él con esta película? Yo digo, claro, es normal que la gente entre con cuestiones y no escucha qué hablan, qué dicen, pero lo que me decía una gran amiga, este proceso es para disfrutarlo, y es apagar voces, y es empezar como a navegar en esta vuelta y mirar qué va a pasar. Y firmemente creo que si esos espacios no se crean, me los voy a crear. Pero me gustaría que desarrolles otro poquito más como tu apuesta de tu película, como qué crees que es lo más importante que has hecho y has aprendido en estos meses desde que tienes el FS, porque es que todos sí sentimos, yo te lo digo con todo el respeto, como que tienes una carga de responsabilidad fuerte al ser la primera que gana esta convocatoria y pues que tiene esta gran oportunidad. Entonces uno sí diría, uno sabe que está haciendo una película
que es íntima, que es de un personaje que no es tan habitual en la narrativa nacional, no es tan habitual ver protagonistas mujeres, cada vez más, pero no es tan habitual, niñas como protagonistas, la relación con una abuela, es una película con unos desafíos narrativos enormes, preciosa, me encanta tu guión, pero me cuesta trabajo pensarla en circulación, entonces diría, no sé, una apuesta por las bibliotecas, una apuesta por los colegios, una apuesta por los circuitos alternativos. ¿Cuál sería tu apuesta? Como, ¿dónde te estás imaginando que el impacto de tu película, acabas de venir de un foro sobre impacto del audiovisual, 4 días maravillosos discutiendo sobre impacto, ¿cómo te imaginas el impacto de tu película? Bueno, para arrancar, me gustaría mucho lo que acabas de decir y creo que, perdón, yo para esa respuesta, creo que estamos en este momento en la prueba y el error. Y creo que la prueba y el error, porque, vuelvo y reitero, este premio y esto que está sucediendo ahora es muy reciente y vamos a entrar en un proceso de transformación que no sabemos a dónde va a ir, ¿sí? Por eso es que yo me he ido a nivel personal a buscar estas alianzas desde otras ópticas, teniendo en cuenta activistas, teniendo en cuenta un nicho de grupo de mujeres también un poco más enfocadas en todo este tema también de la representación, y estoy yéndome a lugares donde de pronto, o sea, no sé qué vaya a suceder, pero que logre transformar esta narrativa en lo que quiera, o sea, que esto navegue como quiera, porque no sé si las plataformas, como decía Hendrix, ahora pues la discusión con la plataforma son difíciles, no me lo imagino una plataforma, pero puede que suceda también. Entonces sí, estamos ahí como navegando. Pero sabes que me encanta ese cierre precioso, de verdad, qué bonita invitación, y es que estás creándole una comunidad a tu película, una comunidad de mujeres, una comunidad de historias que se van a sentir reflejadas en la tuya, y esa comunidad va a ayudarte a mover la película en cada escenario, cuando lo tengas en un festival, cuando esté en un circuito de exhibición, cuando estés pensando en una plataforma. Esa es la comunidad que en últimas va a defender contigo tu proyecto. Esas mujeres o esos hombres que somos sensibles a esas historias de mujeres. Entonces, pues qué bueno que lo estás construyendo desde ya, porque en el momento que la película esté lista, pues tienes que haber recorrido ya el camino de consolidar esa comunidad, ¿no? Yo me voy entonces a hacer un paralelo porque yo veo más cerca ya las miradas de Johnny Hendrix y de Rayson. Ahorita decíamos adentro que veíamos a Rayson como una especie de sucesor. Lo que pasa es que nos tocó, como es tan joven, nos tocó hablar más bien de un hermano, de una competencia, de una especie de juego a ver si este supera al maestro. Y yo lo veo por muy buen camino. Es que de verdad me impresiona Rayson la fuerza que tiene para crear, pero también para construir alianzas y también para llevar sus obras audiovisuales a los públicos. Esta historia del maravilloso mundo de Aquinte, ¿cómo la vamos a llevar a los públicos? ¿Cuál es la estrategia principal que están pensando? ¿Y cuál es la visión a 10 años como de una producción de las 18 películas de Rayson en 10 años, encontrando sus públicos? Estas preguntas son difíciles. En algunas cosas, digamos, comparto lo que dicen mis compañeros. Digamos, reflexionando incluso ahora mismo sobre lo que hemos conversado, siento que las películas ellas mismas van diciendo para dónde quieren ir, porque son como hijos y cada hijo tiene su personalidad. Pero yo siempre me he pensado como películas para el gran público. Yo siempre he pensado películas para los niños y para los jóvenes, porque les contaba que mis películas eran, yo siempre he pensado que, o sea, me encanta el cine de fantasía. Y es una lucha que he tenido porque el cine colombiano tiende a ser un cine intelectual y conceptual y para públicos selectos que van a filosofar a la sala de cine, pero a mí eso no me interesa. A mí sí me interesa que las películas cuenten historias profundas, pero creo que se puede encontrar un equilibrio y eso es lo que yo busco en mi proceso. Y en esa búsqueda me pasó un poquito lo que contaba Johnny Hendrix, que mi primer proyecto que hice fue una serie web que se llama Demian y el vórtice prohibido, que es un niño que viaja en el tiempo. Y me encantó y ese es un proyecto que me tiene enamorado todavía. Y en la segunda sí quise como acercarme un poquito más a lo que busca, a lo que uno ve en el cine nacional.
pero me quedé como ahí jugando con el centro y dije, por aquí es el camino. Y eso, en esa película nos fue muy bien, ahí está Yerili, que fue la productora, gracias. Y con ese proyecto nos fue muy bien, recorrió bastante, a la gente le gustó y dije, sí, entonces lo afro, lo propio, con la estructura universal de contar historias. Entonces, por ahí voy yo, quiero que mis películas le gusten a la mayoría de las personas, que la entiendan, que no se pierdan en los conceptos, sino que sepan de qué va la historia y a qué va. Entonces, por ahí un poquito voy. Entonces, creo que estamos buscando plataformas, pero no puedo decir… no, lo que quiero decir es que la película lo va a decir. Yo todavía estoy esperando que la película me vaya llevando, porque todavía, de hecho, estamos redescubriendo la historia que queremos contar. De hecho, hay un taller por ahí de cine de infantil y se da uno cuenta de que hay mucho que entender sobre ese público infantil, y por eso creo que todavía no podría decir va para allá, porque estamos construyendo, pero eso es lo que me gusta y eso es lo que espero en algún momento. Antes de ir a Diana y de hacer un cierre, una pregunta para Rayson, y es que en este momento vengo de un festival de cine en México, para mí de los mejores, el de la UNAM, y uno ve viajar historias, ve viajar las historias colombianas o ve viajar historias latinoamericanas hacia aquí, no tanto, es decir, mucho menos de lo que uno se imaginaría. Tenemos tantas raíces en común, tenemos tantas historias compartidas, y sin embargo no es fácil ver nuestras historias afuera o las historias de latinoamericanos en Colombia. ¿Cómo ves tus historias en ese potencial de viaje? ¿Te imaginas tu historia viajando? ¿Estás haciendo una apuesta de viaje? Yo creo que sí, de hecho la película se llama El maravilloso viaje de Aquinte, y esa película me ha enseñado mucho de que siempre y cuando conectes con una emoción que tenga el público, esa película tiene la posibilidad de ir a cualquier parte. Y esta película versa sobre un niño y su abuela, y que ahí me conecto yo profundamente, porque es una forma también de revisitar y despedir a mi abuela, y esa película habla de eso. Y siento que en la medida que conecte con eso que todos sentimos, y yo creo que en algún momento todos nos imaginamos ese momento difícil de una despedida, ¿no? Y ahí creo que hay una posibilidad de viajar. Qué maravilla. Pues yo quiero, antes de pedirle a Diana que nos haga la difícil tarea de reflexionar sobre el futuro y la relación de nuestra cinematografía con las audiencias, hacer un pequeño homenaje a un personaje que veo aquí en el auditorio. Justo vengo de ver su última película en Ficunam, y es una película sobre la época del narcotráfico, en donde un realizador dominicano cuenta nuestra historia, y este gran actor que está por aquí asomándose, que le veo asomar la carita, don John Narváez, hace esta voz tan potente en una de las películas, viene ya casi a estreno a salas, 18 de julio. Entonces, una invitación a todos a verla, y yo quiero un gran aplauso para este gran… Gracias, John, de verdad qué gran trabajo el que has hecho como actor, como gestor cultural, como intelectual. Este programa tiene tu voz, tú lo escribiste con Paula Moreno, y de verdad ver potencia étnica audiovisual, vanguardia étnica audiovisual convertido en lo que es gracias a que tuvo los mejores fundamentos. De verdad, un gran homenaje para un gran gestor cultural y un gran artista. ¿Para dónde va el cine diverso? ¿Dónde están los públicos del cine diverso? ¿Y cuáles pueden ser las apuestas de futuro para que cada vez los colombianos podamos ver más nuestras propias historias y ver unas historias más diversas que representen más voces? Para responder, Andreisa, tenemos hasta las 2, ¿verdad? No, ok. 2:15 Bueno. para exactitud.
Quisiera comenzar diciendo que en el marco de la DACMI y también de la mano con el Consejo Nacional de Arte y Cultura en Cinematografía, estamos trabajando sobre una estrategia de promoción del cine colombiano que responde un poco a la siguiente premisa. Para que las películas colombianas entren al corazón de los públicos tienen que entrar al corazón del cine colombiano. Eso implica varias acciones. Por un lado, a corto plazo, estamos trabajando sobre un estudio de públicos que nos permita conocer desde el punto de vista cualitativo quiénes son esas personas. Sencillamente para que el sector lo conozca, tenga esa información y considere el público como un actor más, un agente más de la cinematografía. Estamos también trabajando alrededor de estrategias de promoción del cine, muy articulado, por ejemplo, con estrategias como las que dijo Genia ahora, de crear comunidad, pero también de que se hable del cine en distintas instancias. Queremos acercarnos a la radio y a distintos influyentes, digamos, por no decir influenciadores, que también se acerquen al cine y que nos permitan hablar un poquito más de eso. Y estamos desarrollando una estrategia de diálogos con públicos y es tener espacios como estos y donde los que estén en el centro sean los públicos, los que queremos que asistan a las salas de cine. Lo otro que quiero decir es que desde nuestra línea de circulación podemos afirmar que realmente el cine colombiano sí tiene su público a través de estrategias como la temporada del cine colombiano, que lo hacemos con el FDC, Colombia de Película, Vernos Libera, Ver lo Nuestro. Cuando hacemos ese tipo de propuestas de circulación en distintos territorios del país, el público llega. No están llegando a las salas de cine comercial. Entonces, es lo que queremos hacer, juntar esas dos piezas, hacer que estas estrategias de promoción del cine colombiano realmente lleguen al público. Es que el micrófono está articulado con el reloj. Ya me di cuenta de la estrategia. Ya me di cuenta de la estrategia, Andrés. Bueno, pero a largo plazo, a mí me gusta decretar los futuros, manifestar los futuros. Y sí queremos trabajar fuertemente en el cine infantil por lo que comencé diciendo, porque desde ya hay que crear relatos y narrativas para niños y niñas con esta perspectiva de diversidad cultural, sociocultural, para que también sean audiencias y públicos de los contenidos que se hagan para públicos adultos. Entonces, desde la DACMI, hoy se está iniciando el taller de cine infantil, el primer taller de cine infantil en el BAM, y esperamos también trabajar con el SENAC para que también se siga fortaleciendo ese tipo de cinematografía para los primeros públicos. Y también este semestre estamos comenzando un piloto con el Ministerio de Educación Nacional de desarrollar uno de los centros de interés, como es como un CLAN, como un CREA, que hemos tenido en Bogotá bastante tiempo. Los centros de interés son espacios como de formación en distintos tipos de interés, valga la redundancia, para chicos y chicas en los colegios. Este semestre tendremos el primer centro de interés audiovisual junto con el Ministerio de Educación Nacional con el propósito de que esto crezca. Y eso tendría dos propósitos. Un propósito de que vean desde la escuela, desde el colegio, contenidos propios, contenidos locales, contenidos nacionales, contenidos territoriales, los valoren, los generen una perspectiva analítica, reflexiva, crítica y además encuentren que el audiovisual también lo pueden hacer, ¿no? Que la cinematografía también se puede acercar a chicos y chicas. Por otra parte, estamos desarrollando una estrategia de cultura colombiana en el mundo, donde queremos que esas películas naveguen y circulen en distintos lugares, ¿no? Acabo de venir de Cuba de una muestra de cine colombiano, pero estas cosas tienen que seguir dándose de manera deliberada, planeada, para que luego sean una cosa más orgánica. Las cosas si no se propician, y como lo hizo Geni en dos oportunidades, hay que hacerlo posible, ¿no? Entonces, si no se propicia orgánicamente o por generación espontánea, hay que generar las condiciones para que el cine colombiano entonces llegue a donde están los públicos que pueden interesarse en las películas. Bueno, el maestro se despide. No, yo quería decir dos cosas y es que hay dos maneras de vender una película. Normalmente es cuando está en un proceso de desarrollo, que es lo que tienen ustedes, que normalmente es una coproducción. Uno logra, una coproducción prácticamente es una preventa, a pesar de que uno diga que no, más con los productos que tenemos nosotros. Entonces, uno podría arrancar por allí, buscando mercados en donde, por ejemplo, yo vengo buscando a Brasil desde hace 10 años, porque me parece que es un mercado genuino para nosotros,
como comunidades afro. Y la segunda es, yo lo vengo haciendo ahora últimamente, y uno porque hace rato no ruedo, pero he cogido todas las producciones nuestras y las he convertido en maletas. Y lo que he aprovechado es la última película que lanzamos, cómo arrastra las otras películas. Entonces, yo hice hace poco una novela que le fue muy bien acá en Colombia, está prime time ahora, pero se ha vendido muy bien, por ejemplo, en África. Entonces, eso me abrió una posibilidad de vender toda la maleta de Antorcha en estos países como lo son Kenia, el mismo Brasil y Sudáfrica. Entonces, digo, también puede ser un mecanismo que logremos entre todos generar una maleta de cine afro y uno apalanque los demás proyectos y logremos venderlos de una manera unida y no cada uno navegando por su lado. Hasta que nos Pero dio podemos- un secreto, ¿no? Casi nos suelta un secreto. Ahora nos podemos- faltan los secretos de Reisa. Nos quedan 30 segundos para el cierre, David. No, me hubiera encantado recibir preguntas, pero todos háganselas ahorita y ya vamos a Reisa. Listo. Y a él, que soltó un secreto al final, pero tiene como 15 secretos más todavía. Gracias a Manos Visibles, gracias a la Tadeo, gracias a la Ford Foundation, pero muy especialmente gracias a estos tres grandes autores, artistas, gestores, al Ministerio, a la DACMI, y en 10 años vamos a estar viendo 18 películas de Reison, las nuevas 18 de Jimi Hendrix y las 35 de Henry.